Bien, saludos cordiales a todos. En esta oportunidad queremos presentarles la 16ª ponencia con el título ¿Cómo seleccionar mi revista científica? En este caso tenemos a un invitado, él es el ponente Darwin León Figueroa, quien es estudiante de medicina de la Universidad de San Martín de Porres, filial norte. También es pasante en Emerge, Unidad de Investigación en Enfermedades Emergentes y Cambio Climático de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También subdirector del Comité Permanente Científico SOCIMEP 2022 y vicepresidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas, CIEMBE, del presente año. Sin más, le damos el pase a Darwin. Antes quisiera mencionar sobre el pase de lista, se envía al final de la ponencia y no hay un pretest en sí. Sin más, le damos el pase a nuestro ponente. Bienvenido. Ya, gracias Paula por la presentación. ¿Puedes darme acceso para compartir? ¿Ya ahí se puede o todavía? Tienes que dejar de compartir primero. Sí, ahí sí, perfecto. Pero aún no me das acceso. Ya, un momentito. A ver, allí creo que ya está. Sí, ahí sí. Ya. Listo. Ya un momento. Chicos, buenas noches con todos. Vamos a hablar en este caso sobre un tema muy interesante. La selección de una revista científica. ¿Hay algún audio? ¿Pueden apagar su audio? Bien, gracias. Vamos a hablar sobre la selección de una revista científica desde el punto de vista cuando ya han finalizado lo que es un protocolo de investigación, luego lo que es la fase ya de redacción del artículo para el envío a la revista. Los tópicos que se van a desarrollar es cómo poder enfocar, buscar una revista científica, sobre todo de alto impacto. Vamos a ver un poco sobre el proceso editorial, cómo es luego del envío a la revista, las diferentes fases que pasa nuestro artículo, la revisión por pares y algún taller sobre el uso del OJS, ¿no? El Open Journal System que utilizan todas las revistas de alto impacto. Para seleccionar una revista, sobre todo cuando finalizamos la redacción de un artículo y estamos ya dispuestos para el envío a la revista, tenemos que verificar diversos criterios desde el punto de vista, por ejemplo, el área temática. Quizás tu revista, tu artículo se enfoca en una temática general o una temática especializada. Entonces, hay revistas en el cual se enfocan sobre una temática especializada, por ejemplo, temáticas de cardiología, de neurología, o revistas generales multidisciplinarias que aceptan diferentes temáticas. Entonces, ¿hay un audio prendido? Un momento, por favor, para poder configurarlo del audio. Ya. Como les estaba mencionando, las diferentes áreas, de acuerdo a la temática de tu artículo, puedes buscar. Por ejemplo, hay diferentes herramientas que te van a permitir encontrar una revista científica. Sobre todo, las revistas de alto impacto.
Entre ellas tenemos, por ejemplo, la revista, cuando buscamos en Simago Journal, ponemos en Google Simago Journal Rank, podemos encontrar diferentes revistas, por ejemplo, de acuerdo al interés. Explorar las diferentes revistas de acuerdo, por ejemplo, al título, de acuerdo al impacto que tiene esta revista, al país también. Podemos filtrar diferentes categorías, áreas. Supongamos que queremos, a ver, de medicina. Vamos a filtrar, en este caso, revistas de medicina, de acuerdo a las diferentes categorías, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de anatomía, de química, de acuerdo a la temática, sobre todo de tu artículo que estás realizando. Puede ser, por ejemplo, de enfermedades infecciosas. Y así sucesivamente, por país, por región. Entonces, de acuerdo también al tipo de revista, si es de acceso abierto, si también, por ejemplo, tiene un cargo por proceso de publicar, ¿no? Eso va a depender ya netamente de la revista que vas a elegir. Vamos a ver, por ejemplo, en Perú. Las diferentes revistas que están indizadas en Perú son pocas en el área de la medicina. En este caso, enfocadas a la parte de infecciosas, no se encuentran. Solamente, por ejemplo, abarca las diferentes categorías, ¿no? Enfocadas a revistas de medicina, tenemos 2 aquí en Perú. Como pueden observar, tanto la revista peruana de medicina experimental y salud pública y, por supuesto, la revista de gastroenterología. Hay algunas que recientemente se han indizado en Scopus, que aún están en proceso de categorización. Si van a pertenecer, por ejemplo, a una revista de cuartil Q4, Q2 o Q3, ¿no? Dependiendo. A medida que avancen lo que es la presentación de los diferentes artículos de dicha revista, se va actualizando en Scopus. Por ejemplo, la revista del Hospital Almanzor también se tiene que actualizar. La revista también de la San Marcos, que recientemente se ha indizado, también se va a actualizar, ¿no? Otra de las herramientas, aparte de Journal Ranking of Medicine, en este caso las revistas de medicina, también puedes tú buscar en Jane, ¿no? Tú pones en Google Jane, hace referencia a las siglas de Journal Author Name Estimator, ¿no? Por ejemplo, tú colocas el artículo, en este caso el nombre del artículo, tu título, vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo de un artículo que, a ver aquí. Supongamos, sobre la eficacia de la liraglutida. Vamos a colocar lo que es el título. Como pueden observar, se tiene que registrar el título, luego vamos a dar lo que es en la parte de, perdón. Aquí voy a buscar las revistas. Vamos a volver nuevamente para explicarlos. Bueno, ya, empezamos. Eficacia de la liraglutida en obesidad, tanto en niños como adolescentes. Puedes buscar, por ejemplo, como para revistas o también por autores, ¿no? Dependiendo del interés. Supongamos que ya doy buscar y te salen las diferentes revistas asociadas a la temática. Por ejemplo, sobre todo, como estamos enfocando tanto a la obesidad y tanto a lo que es un medicamento, salen revistas asociadas, por ejemplo, a la obesidad. Aquí está, por ejemplo, la revista de obesidad en pacientes pediátricos. Puedes buscar, por ejemplo, esta revista y también los diferentes artículos que se han publicado en dicha revista, que también te puede ayudar. Tú puedes buscar esta revista, por ejemplo, aquí, a través de Google.
o también a través de vamos a su página principal y vemos lo que es esta revista, ¿no? Y empezamos a explorar las diferentes facetas, cómo es la parte del envío de un artículo a dicha revista. O también puedes buscar a través de Simago Journal el impacto que puede tener una revista. Por ejemplo, esta es la revista. Aquí pueden observar que está en Q4. Esta es la revista de pediatría. Acá está. Aquí está. Por ejemplo, esta revista tiene un H-index de 73 y también está indizada en Q1, ¿no? En el cuartil Q1. Para ver lo que es su página principal, también podemos dar aquí en la sección. Todo es su plataforma principal. En función, por ejemplo, acerca de la revista, cómo podemos evaluar, enviar un artículo de acuerdo a los criterios de autor, puedes tú, por ejemplo, revisar todas estas secciones y también revisar, por ejemplo, si hay un proceso de cargo de publicación, ¿no? Conocido como APC. Las grandes revistas mayormente tienen un pago para que puedan ser publicadas tu manuscrito, luego de ser evaluado por revisión por pares, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, estas son las revistas alternativas de acuerdo a las características de tu título del artículo que vas a poder enviar. Aquí puedes explorar de acuerdo a lo que es al impacto que puede tener. Estas son las herramientas tanto a través de Simago Journal o a través de Jane, ¿no? Entonces, son las dos herramientas principales que les recomiendo. Hay diferentes, en este caso, que son algunas complejas de utilizar, pero por el momento vamos a enfocarnos en las dos. Otro de los criterios, por ejemplo, es la calidad de la revista. Como les había mencionado, para evaluar la calidad de la revista, ver sus indizaciones. Si esta revista está indizada en Cielo, en Medline, en Scopus o en Web of Science, evaluando, por ejemplo, de acuerdo al cuartil que pertenece, ¿no? Sabemos que un cuartil evalúa la calidad del artículo que se va a publicar. Por lo tanto, hay una clasificación para los cuartiles. Un cuartil 1, 2, 3 y 4. Conocidos también como Q1, Q2, Q3 o Q4, ¿no? En función a eso, puedes tú evaluar la magnitud también que va a tener tu artículo y las citaciones, sobre todo, que va a tener en futuras revisiones de otros estudios que van a realizar respecto a similares temáticas de tu artículo, ¿no? Otro es la parte del idioma. Es importante conocer la revista en qué idioma acepta un manuscrito. Puede ser, por ejemplo, en idioma español o en inglés. O también puede ser en otros idiomas, ¿no? Francés o portugués. Otro de los criterios es importante el acceso. Tener una revista de acceso abierto o acceso cerrado. Por ende, evalúas también si hay un cargo por proceso de publicar, ¿no? Evaluar la magnitud de la difusión que va a tener tu artículo a la hora de ser publicado. Por ejemplo, si deseas una revista a nivel nacional, obvio va a tener mayor impacto a nivel nacional. A diferencia, por ejemplo, si tú conoces y vas a enviar a una revista internacional de gran impacto, tu artículo va a tener gran magnitud de difusión a nivel internacional, de igual forma nacional, ¿no? Entonces, evaluando ese criterio que es muy importante, también debes conocer la tasa de rechazo
y el tiempo de publicación. La tasa de rechazo, cuántos artículos que se envían son rechazados. En este caso, un ejemplo particular es de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. De los 100 artículos que se envían, 70, en este caso, son rechazados. Más adelante vamos a conocer los principales factores de rechazo de los artículos que se envían a la revista. El tiempo medio de publicación en la Revista Peruana de Medicina es aproximadamente 4 meses. Esto varía dependiendo, por ejemplo, si es de acceso abierto o de acceso cerrado la revista. Cuando hay un proceso de cargo por publicar, conocidos como APC, el tiempo se reduce. Por ejemplo, máximo puede ser mes y medio, 20 días de respuesta, ¿no? Tanto con revisiones menores o revisiones mayores. Entonces, dependiendo de eso, tú tienes que evaluar estos criterios que son muy importantes. El proceso editorial. Cuando uno envía su artículo a dicha revista, evaluando los diferentes criterios, se tiene que tener en cuenta cómo son los pasos luego del envío de tu artículo. En la revista, lo que se hace es una recopilación de todos los manuscritos recibidos. Se procede a evaluar tanto por parte del comité editorial todos los documentos requeridos, ya sea por parte de los documentos de ética, por parte del manuscrito de acuerdo al formato, al fondo, los estilos correspondientes, para que posteriormente en la siguiente fase se vaya a emitir la revisión por expertos, revisión por pares. Esta revisión por pares, vamos a ver más adelante, que es muy detallada, va a permitir al comité editor tomar una decisión respecto a la publicación del artículo o al rechazo de tu artículo. Luego se va a hacer lo que es una fase de producción, de diagramación de todo el artículo cuando ya es aceptado. Posteriormente la publicación electrónica, o también hay revistas de alto impacto que dan una publicación impresa, ¿no? Muy interesante. Y sucesivamente evalúan la divulgación científica a través de, por ejemplo, de pósters en dicha revista o enlazándolos a otros medios y plataformas, ¿no? Que se tiene contacto con la revista. Las fases del proceso editorial, como un artículo va desde la recepción del manuscrito en una revista, evaluando, por ejemplo, la parte de todos los documentos, que es una primera revisión por parte del comité editorial. Algunas veces, en este caso la mayoría de ellas, el rechazo es cuando no se cumplen las políticas editoriales de dicha revista. Sobre todo, por ejemplo, supongamos que yo tengo mi manuscrito enfocado a la parte del sistema renal y envío a una revista, por ejemplo, enfocado a cardiología. Entonces, automáticamente la primera revisión evalúa ese punto si cumple la política editorial. Como no cumple, simplemente se rechaza y en el mensaje se le recomienda buscar otras revistas alternativas enfocadas a la temática de tu artículo. El envío a los expertos por pares, tanto para la revisión de cada uno, que es en base a ciego, en este caso vamos a ver los tipos de ciego de revisión por pares que hay, tanto ciego simple, ciego doble y también libre, que es mayormente las grandes revistas utilizan eso. Entonces, teniendo en cuenta eso, se evalúan tanto las diferentes revisiones de cada uno de los expertos y se les notifica a cada uno de los autores tanto revisiones menores como revisiones mayores, ¿no? Dependiendo de las observaciones que hay en tu artículo. En función a eso,
luego de la revisión por pares, el comité editor tiene la facultad de aceptar o rechazar tu manuscrito para luego, por ejemplo, realizar una edición de todo el manuscrito, las correcciones de estilo, la diagramación en función a la revista, las pruebas de imprenta y posteriormente la publicación. Como soy parte, por ejemplo, del comité editor de la revista Aguinaga Senjo, este es un flujograma que está en la parte de la guía de autores. Es importante conocer de cada una de las revistas en el cual estoy interesado en enviar mi artículo, cuáles son esas fases y cuánto tiempo va a demorar toda la revisión hasta la publicación de mi manuscrito. Aquí hay un promedio de 17 a 28 semanas. La parte que demora en este caso es la revisión por pares. A veces los revisores pares no contestan, ¿no? Demoran en enviar sus revisiones, sus observaciones, sus consejos. Es importante que vamos a ver más adelante la revisión por pares, ¿no? El proceso editorial en el cual pasa tu manuscrito, el envío a la revista, es simplemente porque permite que cuando tú envías a una revista tu manuscrito, hay un rigor científico debido a que pasa por revisiones pares. Tu manuscrito aumenta la calidad debido a que las observaciones, tanto mayores como menores, son levantadas por los autores, en el cual mejora tu manuscrito. Hay una disminución tanto de las diferentes faltas éticas, ¿no? Hay algunos aspectos que se tiene que tener en cuenta por parte del comité editor, ¿no? Como les había estado mencionando, por ejemplo, lo que se revisa son aspectos formales, tanto el formato del manuscrito, las instrucciones para autores, es muy importante revisarlo antes del envío a la revista, enfocando también, por ejemplo, cómo es la parte del tiempo que se demora en responder. Aspectos por parte del comité editor que evalúa a nivel científico, por ejemplo, la calidad del estudio, la metodología, la originalidad, los aspectos novedosos y sobre todo si es importante el aporte científico que va a dar a la comunidad científica, ¿no? Estos son los motivos de los rechazos cuando, por ejemplo, no cumple la política editorial, escasa actualidad, por ejemplo, sus referencias son mayores a 10 años, ¿no? Y la temática es súper interesante y hay información actualizada, pero así no hay una actualización de todas tus referencias, entonces hay un rechazo. Quizás el diseño de estudio no cumple, enfocado al desarrollo de tus resultados. El diseño muestral también, por ejemplo, es muy pequeño. El análisis estadístico a veces es deficiente para la evaluación de tus resultados que pueden tener una gran magnitud de acuerdo a las diferentes pruebas estadísticas que es importante que realices. Las características en este caso del proceso editorial cuando envías tu manuscrito a la revista, en este caso la confidencialidad, ¿no? Tanto para los autores como para los revisores pares y el comité editor, ¿no? La parte de la oportunidad de mejorar lo que es tu manuscrito a través de la revisión por pares y evaluar también la integridad que tiene tu manuscrito. La revisión por expertos, en este caso, un experto es un profesional que desde el punto de vista que ya tiene experiencia, también conoce lo que es de diferentes ámbitos de la investigación. Hay diferentes revisores, en este caso revisores generales que tienen las revistas, también revisores temáticos, algunas revistas especializadas en una temática,
revisores metodológicos, estadísticos y revisores, por ejemplo, de estilo, ¿no? Para evaluar tanto el diseño de tu manuscrito luego de ser aceptado. Esto es mayormente, por ejemplo, entre 2 a 4 semanas se le da una opción a los revisores pares para que evalúe tu manuscrito. Como les había estado mencionando, en este caso la revisión por pares que va a tener tu manuscrito puede ser una revisión ciego simple. En este caso, cuando los revisores van a conocer tanto la identidad de los autores y la afiliación también de estos autores y demás, por ejemplo, no se conoce la identidad de los revisores en el cual van a evaluar tu manuscrito. Hay ventajas y desventajas, ¿no? Las ventajas, por ejemplo, el anonimato de estos revisores pares y también, por ejemplo, que no hay un riesgo por parte de la intimidación de los autores, ¿no? Quizás los autores reciben comentarios muy fuertes que, por ejemplo, no publicable debido a que hay diferentes deficiencias metodológicas, deficiencias, por ejemplo, del ámbito del diseño. Entonces, hay algunos autores que pueden tener represalias, entonces se hace un ciego simple, ¿no? Entonces, la desventaja es, por ejemplo, también que estos revisores pueden comentar algunas observaciones negativas, ¿no? De igual forma, la parte de cuando los revisores no contestan de manera pronta, se retrasa toda esta revisión par. El ciego doble, tanto ni los autores ni los revisores conocen la identidad ni sus filiaciones, ¿no? La mayoría de las revistas aplican este tipo de revisión doble, ¿no? Puede ser, por ejemplo, revistas de alto impacto que tienen lo que es ya revisores contratados, enfocados a diferentes líneas. Entonces, ellos emiten sus observaciones de manera rigurosa, ¿no? La revisión par abierta, las grandes revistas tienen lo que es este tipo de revisión, de igual que los autores y los revisores van a conocer la identidad y filiación. Lo importante es que los revisores emiten sus comentarios de manera constructiva y también que estos revisores, cuando se publique el artículo, van a estar su nombre como revisor par. Hay una sección en dicha revista que tiene una revisión abierta donde los revisores pares que han evaluado el manuscrito figuren como revisor par. Es importante debido a que si hay alguna falta ética en ese manuscrito, puede ocasionar, por ejemplo, para el revisor par, una falta ética también desde el punto de vista como revisor y quizás baje su H-index o el impacto que tiene o su reputación como revisor par. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Hemos hablado hasta el momento sobre las diferentes criterios para evaluar una revista científica, cuánto más o menos dura el proceso cuando se envía un manuscrito a una revista, algunas cosas puntuales que se debe tener en cuenta. Entonces, es muy importante, por ejemplo, conocer estas dos herramientas, ¿no? Por parte de Simago y por parte de Jane, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, redacten, ya tengan en claro a qué revista van a enviar, ¿no? Hay diferentes revistas que plantean, se llaman templates, formatos del manuscrito. Entonces, tú vas a llenar todas esas secciones enfocado a diferentes diseños, por ejemplo, ya sea una revisión sistemática o estudios observacionales.
Hay diferentes, por ejemplo, guías que le van a permitir redactar, por ejemplo, en Equator. Aquí están las guías, por ejemplo, de los diferentes estudios que se han propuesto, ¿no? Para estudios observacionales, STROB, para estudios de ensayos clínicos, CONSORT, ¿no? Y los diferentes tipos de estudio. Tú puedes guiarte y redactar el manuscrito. Es importante realizarlo, por ejemplo, la guía de autores, ¿no? Saber las diferentes secciones que abarcan dicho manuscrito en dicha revista. Bien. La plataforma del OJS, sobre todo, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, cuando se va a publicar en la revista del Cuerpo Médico del Almanzor, hay una sección, en este caso, ahí no tengo mi cuenta. Ya. Por ejemplo, cuando evaluamos la revista del Cuerpo Médico, hay una sección, en este caso, instrucción para autores, ¿no? Por ejemplo, esta instrucción para autores ya está actualizada en este marzo de 2022. Puedes tú evaluar todas las indicaciones que te establece seguir el formato, sobre todo. Puedes tú evaluar, por ejemplo, cuál es la política de dicha revista. En este caso, tú puedes publicar tanto temáticas clínico-quirúrgicas. Ahora vamos a acceder a la plataforma OJS. Por ejemplo, a ver, está cargando. Este es el OJS. Ya. Cuando nosotros, por ejemplo, somos editores de la revista, tenemos que conocer los documentos que vamos a evaluar y también de acuerdo a la instrucción para autores. Son 4 documentos que se van a enviar y también el manuscrito que va a ser evaluado. Por ejemplo, la parte de las normas éticas, la declaración jurada, la solicitud de publicación, el formulario de principios éticos y declaración de conflictos de interés, ¿no? Entonces, teniendo en claro estos 4 documentos enfocados a la parte ética, tú tienes que evaluar, ¿no? Vamos al panel de control. En este caso, este es el OJS. Esta es la plataforma del Open Journal System. Como saben, como somos editores, en este caso yo y algunos compañeros, el editor en jefe, en este caso el responsable que maneja la plataforma principal, designa lo que es los diferentes artículos para que puedan revisarse, ¿no? Supongamos, este manuscrito que ya se va a publicar. Lo primero que tienes que evaluar es el envío. Que les había mencionado, tanto la parte de los 4 documentos de la parte ética, como también del manuscrito. Descargo todos estos archivos y evalúo. Por ejemplo, si cumplió la parte de solicitud de publicación, declaración jurada, principios éticos y también el manuscrito. Si encuentro por ejemplo, alguna observación, simplemente voy a notificar a este autor. En esta sección, donde esté el autor, notifico. Hay correos prediseñados, establecidos por el editor en jefe. Por ejemplo, por parte de envío observado, en este caso es el artículo que voy a hacer. Si encontré alguna falla, alguna observación,
tanto en el estilo, en la forma, en los documentos, que en la mayoría de los casos es, por lo general, el más frecuente de las observaciones. La parte, por ejemplo, del rechazo por política editorial, como les había mencionado. También por plazos excedidos, quizás la revisión por pares se les envió y no se encuentra, por ejemplo, el autor no da respuesta, simplemente se le rechaza, ¿no? Por plazos excedidos. También, por ejemplo, para asignar a algún revisor y sucesivamente los diferentes correos prediseñados. La parte del envío observado, ¿no? Automáticamente sale el nombre del artículo y los principales observaciones, ¿no? que se establecen. Quizás un consejo es que revise la parte de la instrucción de autores que ya se actualizó. También, por ejemplo, la parte de los ORCID, que mayormente no los completan. La parte de algunos detalles en los formatos de las tablas, en las figuras, las documentaciones de la parte ética. Puedo borrarlo, por ejemplo, adaptarlo a las observaciones que he encontrado. Por ejemplo, puedo escribir quizás márgenes incorrectos. ¿Y qué más? Tamaño de fuente, tipo de letra, así sucesivamente. Y le doy notificar. Entonces, tengo que esperar aproximadamente entre 1 o 2 semanas para que envíe el autor, en este caso, con las correcciones que le he solicitado. Bien, tenemos una pregunta. ¿Qué pasa si las revistas rechazan tu manuscrito? Exacto, muy bien, buena pregunta. Cuando envío mi manuscrito y la revista lo rechaza, simplemente otra alternativa es enviar a otra revista. O también quizás, por ejemplo, te rechazan porque no has cumplido con la parte de la documentación, con la parte de el formato. Entonces, simplemente tú cumples con lo que te solicita, la documentación o el estilo, el formato del artículo, y lo puedes volver a enviar a dicha revista. O también, cuando ya me rechazan en la revista, puedo optar a otras revistas, ¿no? Puede ser una revista de menor impacto o una revista local también. Espero que haya quedado claro tu pregunta. Bien, les estaba mencionando sobre notificar la parte del envío observado. Luego que cumple con las correcciones que les había mencionado, en este caso, que le había enviado a través del correo observado, voy a dar la fase de revisión. Esta fase de revisión ya se enfoca en asignar revisores pares. Por ejemplo, aquí he asignado diferentes revisores pares. Entonces, añadir revisor par. Pues hay, por ejemplo, revisores que ya apoyan a la revista, o también puedo buscar, ya sea en PubMed, en Scopus o en Web of Science. A ver, supongamos, acá, vamos a ver en PubMed. COVID-19. Es un ejemplo. Es importante, por ejemplo, a ver, vamos a ver, así, ya. Aquí. Supongamos que la temática es de COVID-19. Por ejemplo, este autor, supongamos que lo evaluó en Scopus y tiene un H-index de 120. Un ejemplo. Entonces, es de gran impacto ese autor. Lo copio, por ejemplo, su correo electrónico, su nombre y su filiación. ¿Cómo hago? Simplemente, en la parte inferior, crear un nuevo revisor. En este crear un nuevo revisor, aquí me va a salir colocar, por ejemplo, nombre, que ya tengo, el nombre del autor.
el usuario que puede automáticamente sugerir la plataforma, correo, que es muy importante, está acá, la parte de el interés, en este caso por el motivo en el cual envío para que sea un revisor par del artículo, ¿no? La afiliación, simplemente la afiliación que está acá, y automáticamente corroboro que esté acorde si es masculino o femenino, ¿no? Por ejemplo, tengo conocimiento de que sería un excelente revisor cuando es masculino, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí va a salir el nombre del editor, el manuscrito, en este caso el resumen, las fechas, el plazo que le puedo dar, 1 o 2 semanas, y los archivos, por ejemplo, que en este caso es ciego para revisor. Es importante que no se vea ni se pueda identificar a los autores para que sea una correcta revisión para. Aquí, como les había mencionado, el revisor es anónimo y el autor también es anónimo. Es doble ciego. Y le voy a añadir al revisor y automáticamente se va a añadir en esta sección y se va a notificar lo que es a la parte de su correo, ¿no? Si ya venció el plazo y no tengo respuesta del revisor, simplemente le doy notificar. Puedo notificar nuevamente, hacer un recordatorio. Tengo la noción de que me han contestado todos los revisores pares. Por ejemplo, acá tengo una revisión. Aquí tengo una revisión, lo descargo todo ese archivo, por ejemplo, se adjunta el Word, descargo, evalúo, subo a la sección de discusiones para enviar lo que es a la parte de los autores para que resuelvan esas observaciones. Si no resuelven esas observaciones, automáticamente se toma una decisión. Aquí debe salir aceptado o rechazado. Vamos a ver otro artículo. Lo que pasa es que ya está publicado este artículo. Supongamos que el de acá, el más antiguo. Por ejemplo, aquí. Puede ser, por ejemplo, aceptar o no publicable, ¿no? Simplemente aceptar el envío, automáticamente pasa a la fase de editorial. Aquí ya se encarga otro experto de evaluar la parte de la diagramación, corrección de estilos, todo. Y finalmente se va a la fase de producción, publicación ya en la página web. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Hay una pregunta en el chat. Ya. Ya lo contesté esa pregunta ya. Sobre la pregunta de Milagros, ¿no? Ah, ya. Recién llega otra pregunta. Ya. ¿Cómo podemos contactarnos con las revistas y cómo lo enviamos? Como te mencionaba, para enviar un manuscrito, en este caso, tengo que saber a qué revista enviar. Supongamos, a ver, hago una evaluación de todas las revistas, como les había mencionado, las herramientas en base a Simago Journal Rank, o también a través de la herramienta Jane. Ay, no, esto no se va. Vamos a regresar. De acá. Ya. Por ejemplo, voy a explorar los diferentes, el impacto de las revistas, o por ejemplo acá, en esta revista enfocado a cáncer. A ver, vamos a la información, en este caso, el homepage, su plataforma. Lo primero que tengo que hacer es simplemente evaluar sobre la guía de autores que presenta esta revista, ¿ya?
En este caso aquí me van a permitir registrarme para poder enviar mi manuscrito, ¿no? Tengo que conocer tanto la temática que se enfoca la revista y también la guía de autores de dicha revista. Tengo que revisar cada uno de los, por ejemplo, de las guías que se propone, en este caso, que propone la revista, y también, por ejemplo, sobre todo acá se tiene que registrarse para poder realizar un envío. No he publicado en esta revista, en este caso te puedes registrar de acuerdo a la institución. Lo voy a hacer el ejemplo en base a la revista del Almanzor, que es más simple. Por ejemplo, aquí sale en su plataforma, sale enviar un artículo. Vamos a enviar. Por ejemplo, esto luego te da unas recomendaciones de cómo poder enviar, en este caso realizar un nuevo envío, ¿no? Automáticamente, cuando das en realizar un nuevo envío, te da todo lo que es las fases y los pasos que vas a poder realizar el envío. En este caso, el idioma, la revista sobre todo puede aceptar tanto en español como en inglés, la parte de las diferentes secciones, el tipo de artículo que es. Supongamos que es un artículo original, los diferentes tópicos enfocados a infecciosas. A ver, ¿qué más? Aquí, tengo que leer cada uno de los requisitos y marcar si cumple, ¿no? A ver, para fines prácticos hay que marcar nada más. Ya. Algunos comentarios al revisor, alguna información, acepto. En este caso, estoy de acuerdo con todos los criterios que plantea y voy a dar siguiente, en este caso, para la parte de cargar, ¿no? Cargar un envío. Como no tengo un envío, puedo dar guardar y continuar. Automáticamente se va a guardar a través de la plataforma OJS, ¿no? De igual forma, por ejemplo, los diferentes documentos que te solicita la parte de la introducción de los metadatos, sobre todo los keyword, la confirmación del envío y algunos pasos que simplemente como autor debes completar, sobre todo los correos de contactación a la revista. Es sobre todo, por ejemplo, es un ejemplo de cómo poder enviar a una revista. Espero que haya quedado claro tu pregunta, sobre todo conocer la revista y ver su plataforma, ¿no? Y las guías de autores. ¿Alguna otra pregunta? Si tuvieran alguna pregunta, pueden levantar la mano o también dejarlo por el chat. Bien, Diego, tienes la palabra. No, yo no explico, ¿cuál fue el paso o el punto más importante y difícil a la vez para poder publicar? Diego, ¿puede repetir la pregunta? Se te cortó el audio. Sí, ahora sí me logras escuchar. Un poco entrecortado. Pero sí, a ver, intenta de nuevo. Sí, mejor. ¿Puedes escribirlo, por favor?
También, chicos, a ver. SOCIMEP, en este caso por parte de CPPC, tiene lo que es un manual de todas las revistas, de acuerdo, por ejemplo, al impacto. Traten de revisar, en este caso, el Facebook de CPPC SOCIMEP. Ahí se tiene, por ejemplo, todo un manual de las diferentes revistas, tanto indizadas en Scopus, en Cielo, y también, a ver. Sí, solamente esas 3 categorías, indizadas en Scopus, en Cielo, y también algunas revistas locales y nacionales, locales e internacionales, perdón. Ya. Ahora, la pregunta dice, ¿cuál fue el punto más difícil al momento de publicar? Ya. Ese es importante. El principal punto es conocer a qué revista voy a enviar el manuscrito. Cuando ya se tiene, por ejemplo, completado un protocolo de investigación, voy a empezar, por ejemplo, a la fase de la redacción del manuscrito. Y para la redacción del manuscrito hay 2 cosas importantes. Uno es conocer a qué revista publicar y también evaluar, sobre todo con expertos, sobre todo el manuscrito final, la revisión final que va a ser enviada a dicha revista. Esto es importante debido a que cuando no se cumple con los diferentes criterios que dicha revista solicita, simplemente se va a rechazar. En este caso, por ejemplo, reciente surgió que un experto envió a una revista, pero en una sección o una categoría no acorde a la temática establecida. Entonces, automáticamente fue rechazado o simplemente en los comentarios incentivaron a que envíe a las otras categorías enfocadas a la temática. No sé si se enfocó la parte, por ejemplo, de tu respuesta que querías escuchar, o te referías, por ejemplo, a la parte de cómo poder ir abordando investigaciones, ¿no? Ese es un punto muy importante también. Informarte que, como, por ejemplo, si estás iniciando en investigación, es importante organizarte lo que es en un grupo de investigación en el cual puedan aportar tanto a la redacción del manuscrito o también a la parte, por ejemplo, de complementar el manuscrito. Quizás como autor principal o autor, por ejemplo, corresponsal, tienen tantas cosas, simplemente revisar el manuscrito, evaluando los diferentes formatos, puedes complementar, ¿no? Bien, espero que haya quedado claro la respuesta a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si ya no hubiera ninguna duda, de todas maneras, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras páginas en CIEMBE y podemos responder las dudas por ese medio también. Y si no quedara ninguna otra duda, pues agradecemos a nuestro ponente, en este caso, Antonio León Figueroa, por haberse dado el tiempo de presentar esta ponencia y también de ustedes por haber escucharla y esperamos que haya sido productivo para todos, ¿no? En este caso, estoy enviando por el chat el pase de lista para que todos los puedan llenar. No sé si quisieras decir algunas palabras finales, Anthony.
Sí, chicos, gracias por su participación. Ha sido algo breve darles a conocer las diferentes herramientas que pueden utilizar en su práctica para el envío a una revista. Traten de conocer más a profundidad las diferentes plataformas, en este caso de interés, para que envíen su manuscrito. Y gracias por su participación nuevamente. Buenas noches con todos. Gracias. Hasta luego, chicos. Vamos a dar unos 2 minutos para que llenen su pase de lista y luego cerramos la sesión.